cuadernito, tu lapicero, anota. Va a depender de ti que en esta tarde sea la bendición. No depende del que transmite o del que predica, sino del que dispone este tiempo para poder recibir del Señor. Así que, hermanos amados, vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso. Vamos a dar inicio que en realidad lo que Dios quiere de nosotros, que mantengamos esa unidad como iglesia del Señor. Así que les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a empezar dando gracias a papá, diciendo que Él es bueno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecidos a ti, Señor, una vez más por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias, Dios bendito de los cielos, por este día, por este tiempo, por este momento en la cual nos unimos, Señor, tu iglesia, para poder, bendito Dios del cielo, primeramente adorarte, alabarte, porque tú eres ese Padre que te mereces honra, gloria, porque eres un Padre bueno, Señor. Pero también, Dios bendito de los cielos, queremos decir, Señor, que tú eres ese Padre quien amas a cada uno de nosotros, en la cual dice tu palabra que tú sustentas nuestra necesidad, Señor. Queremos adorarte en esta hora, mi Dios, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. Honramos tu presencia, tu poder en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos donde estás, amada iglesia. Vamos, toma libertad en esta tarde y comienza a adorarlo, a bendecir su presencia, porque Él nos ha traído a este lugar. Oh, amado Dios, nos humillamos ante tu presencia. Adorarte, Señor, bendecirte. Digno. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Porque no hay otro como tú. Eres el príncipe de paz, el consolador, el eterno, mi redentor. Te adoramos, te adoramos. Toma este lugar, Espíritu Santo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte.
poderoso. Gracias, mi Rey. Dale esos aplausos a Él. Aleluya. ¿Cuántos pueden decirle te amo, Señor? Amén, no los escuché. Te amo, Señor. ¿Cuántos pueden declararle su amor al Rey? Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? ¿Cuántos pueden saltar en esta tarde? Algunos, como que otros de repente quizás están pesaditos. Pero nada, nuestra alabanza es para el Rey. Vamos a cantarle, vamos a decirle que Él siga mandando de su fuego hacia nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre, rendirnos, Señor, a ti. Amén, iglesia. Y ese grito de júbilo. Poderoso. Y las mujeres, ese grito de júbilo. Amén. Yo quiero rendir mi vida a ti. Sin ti no puedo existir. Tú eres mi única pasión. Yo necesito más de ti. Te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy. Oh, 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 oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero rendir mi vida a ti. Sin ti no puedo existir. Tú eres mi única pasión. Yo necesito más de ti. Te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy. Oh, 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 oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y a su nombre. Digno eres tú, Señor. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego. Vamos, ¿por qué no levantas tus manos y le dices al Rey, más de tu fuego? Vamos, levanta tu voz. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí. ¿Cuántos dicen amén? Más del Señor, y hoy justamente hemos venido a aprender más de Él. Amén.
¿Por qué no volteas al que está a tu costadito y le dices: hermano, hemos venido a alabarle a Dios, pero también a aprender su palabra? Amén. Rey de Reyes. A ti, Señor. Te adoramos. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y ese grito de júbilo a ti, Señor. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Aleluya. A ti, Señor. Juntos hoy podemos decir que no hay nadie como tú. Eres el alfa, eres la omega. Amén. Y para siempre tú reinas. Levanta tu voz un poquito más. Y tu majestad, eres final. No, nadie jamás se podrá comparar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá comparar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá comparar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá comparar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Aleluya. Digno, poderoso Dios, para siempre tú reinas. Sí, Señor. Aleluya.
¿Cuántos tienen un lugarcito allí para poder saltar? Amén. Vamos. ¿Y quién vive? De muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Ahí vamos con tus manos. A ver, una vueltita. ¡Vamos! ¿Y quién vive? Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Cristo, sí Señor, ríos de vida están brotando de mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y todos, vamos, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, y a su nombre. En el río de Dios, en el río de Dios. A ver los varones, un silbido al Rey. Aleluya. Sí, Señor. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en. Hay gozo en. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en. Hay gozo. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río. En el río de Dios. Su palabra dice que
vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Amén. Aleluya. Cuando te alabamos, Señor, tú nos transformas, porque tú habitas en medio de tu alabanza. Amén, iglesia. Si has venido entristecido, opacado, el Señor en esta hora, Él pone alegría en tu vida. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tú eres mi gozo. Solo tú, mi Dios. Y ese grito de júbilo. Amado Dios, te damos toda alabanza. Y en este lugar, aquí juntos como tus hijos, Señor, te damos gracias, poderoso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos decirte con todo nuestro ser, Espíritu Santo, juntos a una sola voz. Sigue, Señor, obrando en medio nuestro. Espíritu de Dios. Bienvenido a este lugar y a nuestra adoración. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer. Fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Levanta tu voz a Él, levanta tus manos a Él. Espíritu Santo, tú nos has convocado a ti. Ante tu trono y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración.
palabra, Señor amado. Gracias, mi Dios, gracias. Un aplauso al Señor, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida en representación de la Asociación de Pastores Evangélicos Unidos de Caraballo, APEU, esta conferencia importante que tenemos hoy, también como anfitrión de esta casa, la Casa DEN. Y hoy tenemos una conferencia muy bonita de la palabra. Y hoy vamos a aprender muchísimo. Espero que hayan traído sus apuntes. Tenemos un maestro entre nosotros. Doy la bienvenida a los pastores amados también, amigos pastores, miembros en general. Antes de que el pastor pueda tomar la palabra, quiero comentarles, esto viene del encargo de APEU. Va a haber un receso, más o menos a las 7:15, pastor, más o menos 7:15, 7:20. Va a haber un receso de media hora. Ustedes pueden subir, de repente quieren servirse algo, hay agüita, lo que sea, o si no, quedarse aquí. Los servicios higiénicos están en la parte superior. Esperamos que pueda disfrutar como si esté en su casa, ¿sí? Entonces quiero invitar al siervo de Dios. Él es el maestro Alejandro Marcos Murga, y hemos orado al comenzar. Por aquí, ministro, y vamos a recibirlo con fuertes aplausos y con mucha gratitud al Señor también. Amado ministro, Dios te bendiga y bienvenido. El siervo estará acomodando todavía sus equipos. Mientras tanto, tomen asiento, por favor, tomen asiento. Nuevamente quiero más o menos mencionarle la programación de APEU. Hemos corrido un poquito por el tema del inicio. 7:20, exagerando, estamos parando para nuestro receso de una media hora, y luego estaremos nuevamente aquí. Pueden quedarse aquí o pueden subir a tomar un poquito de aire en el segundo nivel, o pueden cenar aquí o tomar su agüita, no hay problema, también hay espacio para todos. Muy bien. Mientras el pastor está acomodando todo, también mientras tanto quiero comentarles, ahorita estaba aquí, quiero comentarles que se está transmitiendo en vivo por YouTube. Ahorita, bueno, ya hemos determinado que se va a pasar y vamos a aprovechar la enseñanza, o sea que va a quedar grabada. Usted puede entrar a YouTube, ahí sus pastores probablemente ya le han compartido. Está en YouTube, en Adin Ministerio, pero también está en APEU. Bueno, la casa aquí es Adin Ministerio, por eso mencioné este nombre. Está en APEU y usted puede compartirlo con sus familiares ahorita, los que están en casa también, para que puedan disfrutar de esta enseñanza tan bonita. Sí, muy bien, están haciendo los detalles. Espero que haya expectativa. Quiero comentarles también que la presidente de APEU, ¿todo listo? Es la pastora María Díaz, está entre nosotros. Un aplauso al Señor por la vida de la sierva. No es que esté hablando de más, me han dicho un ratito para que ya puedan instalar todo. Hablaba de la pastora María, es prácticamente la responsable, digámoslo así, de todo este trabajo, junto a otros pastores, en la cual también yo soy un integrante de ese equipo. Y estamos siempre con el deseo de poder compartir, de poder transmitir de lo que el Señor pueda darnos para poder bendecir a la iglesia del Señor. Y encantados de poder hacerlo, y también comentar que el pastor Alejandro, el ministro Alejandro, es maestro en una universidad, y una universidad prestigiosa, HCU, está en varias naciones, está su sede en Washington, de la cual Dios nos ha dado el privilegio ser parte y también ser uno de sus alumnos, y por eso lo hemos invitado en esta tarde. ¿Sí? Bien, muy bien, lo dejo con el ministro Alejandro Marcos. Gracias, pastor. Muy buenas tardes, amados hermanos, pastores. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, pastor Arturo. Tenemos mucho para hablar, hermanos, hay muchísimo que compartir, en verdad. Tenemos
74 diapositivas, no creo que podamos acabar todo. El tema es que me ha propuesto el pastor es hablar de historia de la Biblia. Vamos a hablar todo lo que podamos acerca de cómo ha sido formado, sobre todo cómo ha sido escrito nuestra Biblia, cómo ha sido transmitido nuestra palabra de Dios, cómo ha sido, hermanos, conservado la palabra de Dios y cómo es que nos ha llegado a nuestras manos. Para hablar de la historia de la Biblia, el libro que lo tienen ustedes en sus manos, hermanos, tenemos que remontarnos aproximadamente 4.000 años de historia. 4.000 años de historia. ¿Cuándo se inició la escritura? 4.000 años atrás, hermano, ¿no? O sea, los primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, que son los libros de Moisés, el Pentateuco, hermanos, se escribieron 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, imagínense. Entonces, desde 1500 años antes de Cristo hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado? Casi 3200 años de historia de la Biblia, ¿cierto? Entonces, la Biblia que nosotros tenemos, lo que tienen en sus manos, hermanos, ha pasado, a ver, déjenme verlo, acá está. Ha pasado toda una transformación. Los primeros escritos que nos han venido en nuestras manos son lo que se ha encontrado por medio de la arqueología, hermano, han estado en piedra, en papiros, retratos de papiros o en pergaminos. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hablar, imagínense. 3000 años de historia. ¿Podremos hacerlo en una hora? Va a demorar muchísimo, pero vamos a avanzar todo lo que podamos. Antes de iniciar, hermanos, vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe. Amén. En que estemos listos para esta historia. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que tienes para con tus siervos. Gracias por el pastor Arturo y por la junta de pastores de acá de Caraballo, Señor, que tú los estás llamando, congregando para conocer esta historia que tiene la palabra de Dios, Señor. Amado Dios, te pido que tú tomes el control de esta enseñanza. Amado Dios, te pido que tú estés tomando el control de mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Perdona, Señor, todo pecado en mi vida y toma de mí, Señor, y sé que yo sea un instrumento tuyo para compartir estas enseñanzas que tenemos para el día de hoy. Señor, te pido que bendigas a tu siervo de manera extraordinaria con tu palabra y con tu espíritu, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Tomen asiento. Ok. Excelente. Así que, hermanos, vamos a ver esos 3000 años de historia de nuestra Biblia. Permítanme compartir, gracias a Dios que tenemos la tecnología para poder compartir. Déjenme buscar el documento. Muy bien, estamos diciendo pues que tenemos 3000 años de historia de la Biblia, pero, hermanos, nuestra Biblia que tenemos en nuestras manos no empezó tal como lo tenemos, obviamente, hoy en nuestras manos, ¿no? Permítame encontrarlo, no le encuentro el documento.
por mientras vamos a seguir conversando, hermano. Entonces, hermano, primero, para saber la historia de la Biblia, tendríamos que remontarnos a la invención de la escritura, ¿verdad? Quiero que ustedes vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1. Sí, a ver, si alguien quisiera participar y dar lectura a ese versículo. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, dice, a ver, Vuelvo a repetirlo. A ver. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Este es, dice, el libro, ¿se dan cuenta? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, hermanos, quiere decir que en el tiempo de Génesis capítulo 5 ya había un libro. Amén. Ya había un libro. Dios, hermanos, cuando creó al hombre le dotó de conocimiento, de sabiduría. Aún a pesar de que se dice en la historia de que el hombre nació como un cavernícola, dicen, ¿no? Que no sabía nada. No, el hombre nació con conocimiento, con sabiduría. Dios dotó al hombre la capacidad de crear la escritura. En las excavaciones, en la arqueología, sobre todo en el imperio babilónico, cuando hacen excavaciones, han encontrado tablillas con escrituras cuneiformes más o menos de 3.500 años de existencia atrás. Entonces, hermanos, ya la escritura ya estaba en práctica hace más o menos desde 3.500 que se encontraron esas tablillas, pero incluso antes del diluvio ya había formas de escritura. Si estamos leyendo en ese versículo, Génesis capítulo 5, dice que ya había un libro de las generaciones de Adán. Ahora, ¿cómo era la escritura en esa época? Totalmente desconocida. Totalmente desconocida. Algunos, la tradición hebrea cree que ese libro se escribió en hebreo. Bueno, es la tradición hebrea, ¿no? Pero no se sabe en realidad. Ustedes saben que después del diluvio en Babel, todas las naciones han sido esparcidas con diferentes idiomas. Entonces, no se sabe en realidad cuál fue el idioma original. Pero ya desde Génesis capítulo 5 se está hablando de un libro, ¿cierto? Normalmente nosotros creemos que la Biblia se escribió como si Dios hubiera dictado a Moisés los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros pensamos eso y entendemos eso. Pero, hermanos, el libro del Génesis, el primer libro que tenemos en la Biblia, en realidad, por medio de los últimos estudios que se ha hecho y los descubrimientos que se ha hecho, se ha descubierto que el libro de Génesis ha sido formado por libros anteriores a Moisés. ¿Me dejo entender? Hay libros anteriores a Moisés que han sido la base y el fundamento de la formación del libro de Génesis. Amén, hermanos. Ya los libros de Éxodo en adelante han sido ya escritos por Moisés por medio de la revelación de parte de Dios. Pero los libros de Génesis, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob,
la historia del diluvio, hermanos. Todos esos detalles que habla la Biblia de cómo es que participó la familia de Noé en el diluvio, esos detalles y esas conversaciones tan precisas no puede haber sido por un dictado de parte de Dios, tiene que haber sido una fuente escrita que Moisés tuvo acceso y pudo haberlo leído. Eso normalmente nosotros de repente no estamos acostumbrados a escuchar porque entendemos que la revelación es cuando Dios nos habla directamente, ¿cierto? Nosotros entendemos revelación, ya, ¿qué es lo que Dios habló a los profetas? Y eso entendemos como revelación. Pero el libro del Génesis es un libro muy particular. El libro del Génesis, hermanos, aparte de los detalles de las situaciones que han ocurrido desde la creación hasta Moisés, necesariamente te demandan fuentes escritas. Necesariamente, hermano. ¿Cómo yo puedo demostrar que lo que estoy diciendo es verdad? Porque puedo estar diciéndole algo que no, alguno puede decir, no, Dios dictó a Moisés en un sueño cómo fue la creación. Podemos pensar. O Dios le habló cómo fue el diluvio. Podemos pensar que esa es la forma en que Dios se reveló para que se escribe el libro de Génesis. Pero en realidad, hermanos, vamos a ver una estructura totalmente distinta de cómo muchos hemos entendido que se escribió el libro del Génesis. Si ustedes continúan leyendo, van a encontrar detalladamente el libro de Génesis. No puedo encontrar mi documento, hermano, disculpen. No sé qué ha pasado con el documento. Cuando leen detalladamente el libro de Génesis, se van a dar cuenta que el libro de Génesis tiene una división de genealogías. ¿Han visto ustedes? Hay genealogías. En Génesis capítulo 5, cuando dice, esta es la historia de Adán, se van a dar cuenta que continúa con una lista de una genealogía. ¿Correcto? Cuando leen Génesis capítulo 10, en el diluvio, y antes del diluvio, se van a dar cuenta de que también hay otra lista de genealogías. ¿Han visto eso cuando han leído Génesis? Qué raro, ¿no? Y después, cuando continúan leyendo y se habla de la historia de Esaú y Jacob, también hay una lista de genealogía. Incluso se dice la fecha del nacimiento y de la muerte de los patriarcas. ¿Han visto? Y hermanos, cuando se han hecho excavaciones en esos lugares de Babilonia, lugares secos, se han descubierto tablillas, ¿no?, de barro, porque en ese tiempo, hermanos, no había el papel que nosotros tenemos. En ese tiempo no se escribía, hermanos, ni siquiera en el papiro todavía no existía. Estamos hablando de Adán hasta, por ejemplo, hasta Moisés, más o menos pasan más de 2000 años en realidad. Adán muere 1300 años después de su nacimiento. Noé vive 600 años desde su nacimiento. De la misma manera su hijo Sem vive también 600 años. Cuando ustedes hacen esos cálculos de edades, hermanos, se van a dar cuenta que cuando Abraham estaba vivo, Sem, el hijo de Noé, estaba vivo. ¿Me dejo entender? La Biblia dice que Sem vivió 350 años después del diluvio. ¿Captaron? El diluvio ocurre y después de 350 años aún está vivo Sem, el hijo de Noé, el que vio el diluvio. Y Abraham estaba vivo cuando Noé estaba vivo. Incluso, hermano, como Noé vivió 600 años y Abraham solamente 120 años, cuando Abraham murió, aún seguía vivo Noé. ¿Me captaron?
cuando Abraham murió, aún seguía vivo Noé y aún seguía vivo el hijo de Noé. ¿Cómo se llamaba el hijo de Noé? Sem. ¿Eso qué significa, hermano? Que el testimonio de la creación, el testimonio del diluvio, no solamente nos vino a nosotros por medio de escritura o protoescritura, que eran las escrituras cuneiformes, no solamente nos vino de esa manera, sino también nos vino de manera oral. Amén, hermanos. La historia de la creación, la historia del diluvio, la historia incluso de la vida de Abraham, nos pasó, hermanos, vía oral. Porque los que habían vivido en esa época, los que habían visto esas cosas, aún estaban vivos. Lo habían visto. Entonces Abraham, digamos que Abraham en un momento dice, gracias, excelente. Abraham en un momento, que él quiere saber lo que pasó con el diluvio. ¿A quién iba? A Noé. ¿Por qué? Porque Noé estaba vivo. Y de repente alguien quería conocer lo que pasó con Enoc, cómo Enoc fue transportado. ¿A quién iban? A Sem, el hijo de Noé, porque Sem vivió incluso hasta después de la muerte, 35 años después de la muerte de Abraham. Entonces, hermanos, tú y yo podemos estar seguros, completamente seguros, que las historias de la creación, la historia de la lucha entre Abel, Caín, la historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel, son completamente reales. Amén. Son reales. No es que, hermanos, eso lo contó muchos años atrás y nadie supo lo que pasó. No es cierto, hermanos. En esa época vivían esa cantidad de años. ¿Cierto? Entonces, hermano, los últimos estudios acerca del libro de Génesis han demostrado que el Génesis está dividido por medio de genealogías. Entonces, el primer libro del Génesis, en realidad, hermano, termina Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, hay un libro ahí. Pero no nos damos cuenta porque la Biblia nos fue entregada en el idioma hebreo. Y nosotros, como leemos el idioma español, no nos podemos dar cuenta que ahí está la palabra libro. ¿Correcto? Sino de que en el hebreo antiguo, hermanos, la Biblia, vamos ahí, acá está, Génesis capítulo 2, 4, ¿ahí ven la pantalla? Sí, ¿no? En el griego, hermanos, mira, ustedes van a ver en esa Biblia con una LXX que se llama Biblia Septuaginta, ahí remarcado en un color naranja, ahí dice Biblos. No sé si lo pueden ver. En la segunda Biblia donde dice LXX, abajo hay como una N, hay una B, una I, otra B, y la otra es LOS. Génesis 2.4 dice Autigi Biblos, Geneseos, en griego. Eso en la traducción en español dice, estos son los orígenes de los cielos de la tierra, ¿cierto? Pero en el griego dice, este es el libro de la creación de los cielos y la tierra. Quiere decir, hermano, que el Génesis capítulo 2, desde el Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 2, versículo 4, hay un libro. ¿Amén? Hay un libro. El libro de Génesis, hermano, nos pasó por medio de libros. Y después, ustedes ya han visto el Génesis capítulo 5, ¿no? El Génesis capítulo 5, acá está. Génesis capítulo 5:1, también dice, Génesis en griego, ¿no? Dice, Biblos Geneseos. Lo que ustedes han leído, eso sí está bien traducido en su español, ¿no? Dice el libro de
Adán, ¿cierto? Entonces, hermano, no lo podemos ver en el español, pero en el original, hermano, de nuestras Biblias, gracias a Dios que ya está la presentación. Hermano, en el original, en nuestra Biblia realmente ha sido lo que tenemos hoy en día en español. Es una Biblia que fue originalmente el Antiguo Testamento en hebreo. La que ven ustedes más adelante, lo que han visto, es en hebreo. Lo que pasa es de que conforme a la necesidad, nuestra Biblia ha tenido que ser pasada a los idiomas de cada nación. Ese es la gran necesidad de la iglesia, hermanos. Por eso el pastor estaba haciendo hincapié de la universidad. Yo sé que nosotros como hermanos a veces no tenemos no tenemos la posibilidad de estudiar. Pero algunos están en las universidades seculares, como se dice, para estudiar una carrera. Pero los pastores y nosotros los cristianos, los que nos dedicamos a la enseñanza y al ministerio, tenemos que estudiar la Biblia a esa profundidad. ¿Me dejo entender? Y para eso, gracias a Dios, tenemos centros teológicos y universidades teológicas. Entonces, hermano, la Biblia, como nos llegó hoy día, es porque hubo escritura. Amén. Escritura de esa época. Entonces, hermano, Génesis 2:4 hay un libro. Pero ¿cómo era ese libro en esa época? ¿Habrá sido en un papel bien bonito como tenemos nosotros acá? No. En esa época, hermano, se tallaba en esas piedras. Tallaban las piedras, no solamente las piedras, sino también hacían barro, como hacen hoy las vasijas, y tallaban escrituras cuneiformes. Hermanos, la Biblia que tú tienes hoy, alguien lo escribió 3.500 años atrás. Alguien lo escribió. Y tú y yo podemos gozar de la información de los antiguos. Amén. Entonces, hermano, en el original dice Biblia. Tiene el capítulo 2. En el original griego, bueno. En el hebreo dice Toledot, es una palabra media extraña, Toledot, pero también significa historia. Y también algunos lo traducen como libro. Amén. ¿Quién ha hecho este descubrimiento? Un tal Wiseman. Es muy difícil de encontrar su material y su documentación porque está en inglés, ¿no? A menos que lo podamos traducir. Pero él es el que ha hecho ese descubrimiento de las tablillas, que en esas tablillas él se ha dado cuenta que tienen una estructura muy especial. Las tablillas de 3.500 años atrás siempre al final tenían la genealogía de sus antiguos. Siempre al final de la tablilla decía quién escribió esta tablilla y al final decía la generación. Lo escribió Moisés, hijo de Leví, hijo de Sem, hijo de Adán. Entonces, después de cada tablilla, siempre se escribía una genealogía. Por eso, cuando ustedes leen el libro de Génesis, incluso al final del libro de Génesis, también hay una genealogía. Esa era la forma como escribían los judíos. Porque cuando ustedes leen Mateo, capítulo 1, ¿cómo empieza Mateo? ¿Cómo empieza Mateo? Con una genealogía. Primera de Crónicas, ¿con qué empieza? Con una genealogía. Entonces, incluso, hermanos, ustedes leen Génesis, a ver, busquen en su Biblia Crónicas capítulo 1, versículo 1. A ver, vamos a ver de qué antiguos habla Crónicas, hermano. Esa palabra, hermano, esa documentación que uno hacía de su genealogía, ¿sabes cómo se llamaba? Toledot. En vez de decir la genealogía de mis padres, decían el Toledot de mis padres. ¿Me dejo entender? Entonces, las genealogías eran los Toledot. Y los antiguos siempre escribían sus libros y ponían su genealogía. Amén. Entonces, recapitulando, Génesis está dividido por genealogías. ¿Qué significa? Que Génesis está compuesto por libros. ¿Correcto? Cada final de genealogía
es el final de un libro. Amén. Eso lo escribió Witzman. Ahí está la lista, hermano, de los libros del Génesis, de los Toledot. Está el primer libro, está en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, el libro de la creación. Es el primer libro. Y lo vimos, ¿no? En griego dice el primer libro. El segundo libro está desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 26. Y ahí dice, el relato o la historia o el libro de Adán. ¿Cierto? Quiere decir, hermanos, escuchen bien, ¿eh? Quiere decir, hermanos, que Adán escribió un libro. ¿Amén? Adán escribió un libro. ¿En qué idioma lo escribió? Normalmente en esa época estarían siendo la escritura cuneiforme que le llaman, son señales que se hacían con una caña sobre barro o se tenía que imprimir en la piedra. Amén. Otro libro, en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Génesis 6, del 1 al 8, hay otro libro. Los libros que hablan del diluvio está hasta el Génesis 6, versículo 11 en adelante. Esas son las señales que le estoy dando, ¿no? Esas son las señales de los libros. Otro está en Génesis 11, del 1 al 9. Si ustedes después lo revisan su Génesis, se van a dar cuenta que ahí hay listas de genealogías. O sea, la historia de los padres, de los padres, de los padres, ¿no? No puedo entrar ahorita en su Biblia, pero ustedes van a ver que en esos versículos está esa genealogía. Otro está en Génesis 11, 28 al 25, ahí nuevamente hay una lista de genealogías. Abraham e Isaac, esa historia termina en Génesis 25, 20 y 35, 29. ¿Quién escribe esa historia, hermano? Esaú. Nosotros siempre hemos sabido que Esaú es el malo, ¿no? El malo de la historia. Pero, hermano, Esaú dejó escrito la historia de su padre, la historia de Isaac y la historia de Jacob. ¿Saben quién escribió la historia de su hermano Jacob? Esaú. Esaú. Y eso está en Génesis capítulo 36 en adelante. Y si ustedes llegan al Éxodo, también en el Éxodo hay una genealogía. Nuevamente, le repito que al final de una genealogía significa que es el final de un libro. Entonces, hermano, el Génesis fue compuesto por libros. Y vamos a seguir adelante. Y lo que les estaba diciendo. Esto está, no sé si ustedes saben que hay libros, hermanos, de tiempos de Jesús que no están en la Biblia, ¿no? Que han sido sacados. Pero hay historiadores que han vivido en tiempos de Jesús, historiadores judíos. Uno de esos famosos historiadores de entre los judíos, que no se volvió al cristianismo, se volvió judío y tampoco es muy conocido en la Biblia, pero sí lo conocen los mismos judíos como historia. Así como nosotros conocemos a nuestros héroes, ¿no?, del pasado, los judíos reconocen a un famoso historiador que se llama Flavio Josefo. Él te cuenta la historia desde el inicio hasta el tiempo en que fue destruido el templo de Jerusalén. Él ha escrito varios libros: Guerra de los Judíos, Antigüedad de los Judíos, Diálogo contra Pión. Él escribió muchos libros. Él dice, miren, escuchen, en su libro Antigüedades de los Judíos dice, capítulo 3, versículo 3, dice así, que desde la inundación, o sea, desde el diluvio,
comenzó el 27º día, dice, el tercer del nombrado mes, a 2656 años de Adán. Dice incluso la fecha desde Adán hasta el momento que sucedió el diluvio. Y dice que es el primer hombre. Esto está en los libros sagrados, que figuran estos datos. ¿Me voy a entender? Los datos, la base, la fuente de la Biblia, que fueron anotados con gran exactitud por los hombres de aquella época. Anotaban cuidadosamente el nacimiento y la muerte de sus hombres ilustres. Hermanos, los judíos tienen libros que prácticamente algunos han sido quemados, y nosotros podemos ver datos en la Biblia como las guerras de Jehová, el libro de Jacer, el libro de Enoc, que nosotros no podemos tener acceso, no están en la Biblia. Pero hay otros libros de la Biblia de los judíos, hermanos, que han sido quemados, que no se pueden encontrar ya. Pero algunos han pasado hasta nuestros días, como el libro de Jacer. Uno puede todavía encontrar el libro de Jacer. Nosotros podemos entrar en el internet y podemos encontrar una copia del libro de Jacer. No todo, el libro de Enoc también, ustedes pueden entrar y pueden encontrar. Incluso han hecho una película del libro de Enoc. Han hecho en Estados Unidos. Entonces, hermanos, ahí dice Flavio Josefo que los antiguos escribieron datos precisos de las fechas y los acontecimientos de los antiguos y lo ponían por escrito. Amén, lo ponían por escrito. ¿Y quién, hermano, dice que desde cuándo pusieron todo eso por escrito? Dice desde la inundación. O sea, quiere decir desde el diluvio. Los judíos tienen esa historia desde esa época, hermanos. Desde esa época. Entonces, hermanos, hay libros como el Sefer Olam, que es un libro que está en hebreo, ni siquiera ha sido traducido al español, donde está la fecha de nacimiento y de muerte de Adán, de Set, de Enos, de Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé y los hijos de Noé. Y si ustedes se dan cuenta, miren, hermanos, Adán vivió 930 años, quiere decir, desde el año 1 hasta el año 900, él vivió toda esta etapa celeste de la primera etapa. Y si ustedes miran a Noé, ¿no? O el padre de Noé, Lamec, que vivió 874 años, Lamec conoció a Adán. El padre de Noé conoció a Adán. Entonces, hermanos, si es que Lamec quería conocer cómo era el paraíso, él podía ir a Adán y preguntarle. Claro, Adán ya estaría anciano, 930 años, imagínense, ¿no? Pero aún estaba vivo. Entonces quiere decir, hermano, que las historias bíblicas son demostrables. Son demostrables. No son cuentos, no son mitos, como nos lo han dicho. Son demostrables. Porque no solamente había escritura, como dice Flavio Josefo, que lo pasaban de generación en generación escribiéndolo, sino también había testimonio de personas que habían vivido esa época. Si ustedes ven a Sem, bueno, acá no está, después de Noé, Sem, hermanos, cuando Abraham vivía, Sem aún seguía vivo, el hijo de Noé. Incluso Jacob y Esaú podían haber conocido a Sem, los hijos de Jacob, perdón, los hijos de Isaac. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no solamente, ahí está, ustedes pueden hacer esos cálculos, hermanos, después. Abraham vivió 58 años conociendo a Noé. O sea, Abraham conoció a Noé. Abraham conoció a Noé. 58 años pudo haber conocido a Noé. ¿Se imaginan, hermanos?
Porque mientras Abraham vivía, también vivía Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad y vivió 500 años más, o sea, Sem vivió 600 años. Sem vive 35 años más que Abraham. Sem, el hijo de Noé, vivió más que Abraham. 35 años más que Abraham. ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan conocer a un hombre de 600 años? En esa época podías conocer a un hombre de esa edad. Serían los únicos sobre la tierra con esa edad también, ¿no? No creo que haya personas, pero parece mito, parece ciencia ficción, ¿no? Pero según los cálculos de las edades de esa época, coinciden. ¿Sí? Entonces tenemos dos testimonios, hermano. Testimonio de escrituras que fue pasado de los antiguos, de generación en generación, por generaciones, y tenemos el testimonio de los patriarcas que aún vivían en esa época de mucha antigüedad, como les dije, ¿no? 600 años, 500 años, etc. Entonces, hermano, el testimonio del Génesis es completamente confiable. Es confiable. Amén. En esa época, hermano, como dije, la Biblia que tienes hoy vino en esa época, desde esa época vino, pero no en el idioma que nosotros tenemos ahora, ¿no? Vino de esta forma, ¿ven? Esas figuras, así se escribía en esa época. Quiere decir que tenías que tomar un cincel y tenías que tomar un martillito y escribir tu tablita, escribir en tu piedra. Incluso ustedes saben que Moisés, cuando tomó la ley, estaban escritas en piedra. Entonces, la revelación de Dios fue transmitida en piedra. ¿Sabe cómo cargaba su Biblia Moisés? Cargaba 2 piedras. ¿Cierto? Hermano, en ese tiempo tu Biblia era 2 piedras. ¿La ley era revelación de Dios o no? ¿Era revelación de Dios? No. ¿Dios habló a Moisés y dio la ley? ¿Sí o no? Incluso, hermano, Dios escribió la ley con su propio dedo. ¿Dónde lo grabó? En piedra. En la actualidad, cuando se hacen excavaciones en Israel, están encontrando piedras con escrituras hebreas de esa época. Hoy los judíos, hermanos, se maravillan de lo que encuentran en sus tierras. Han encontrado los anillos de los reyes de la época de David. Han encontrado, hermano, las cuevas que hizo, ¿cómo se llamaba este rey? No sé si me ayudan. Hermano, había un rey que fue sitiado por asirios y los asirios no permitían que nadie salga a comprar y que traiga comida, ni siquiera agua. Y este rey mandó excavar la roca de Jerusalén y hacer una salida para traer agua de afuera. Excavó la roca con cincel y trajeron agua para que sobreviva a Jerusalén y se salvaron, menos mal. En esa época, hermano, ellos escribían mucho en piedras. Y hoy, hermano, ese canal, no sé si es el canal de Ezequías, no me acuerdo el nombre del rey. Hermano, ese canal hoy en día lo han descubierto en Israel. Cuando van a las profundidades de la ciudad de Jerusalén, encuentran, hermano, cuevas hechas con cincel y una laguna debajo, y hay agua. Debajo de Jerusalén, debajo de toda esa ciudad, hay agua. Esas excavaciones se han descubierto hoy en día. Quiere decir, hermano, que la evidencia arqueológica demuestra que la historia bíblica es real. Entonces, hermano, para escribir usaban no un lapicero, como tenemos hoy en día. ¿Qué escribían? Con cincelitos. Imagínate que te manden a hacer una tarea escrita y lo tengas que hacer con cincel. Y esto evidenció en la Biblia, hermano, no es algo que yo lo estoy inventando.
Dice la Biblia, la palabra katab en hebreo significa escribir. Literalmente katab significa esculpir. Cuando dice que Moisés escribió la ley, dice esculpió la ley. O sea, quiere decir que Moisés tuvo que agarrar su martillo, su cincel y grabar la escritura. Pero eso se hacía para que dure años. Ya en ese tiempo, con la tecnología de Egipto, se empezó a inventar el papiro. También se escribía en metal. Incluso cuando el sumo sacerdote escribía, dice en la frente, el nombre de Jehová, lo habían escrito sobre oro en metal. Entonces, esas escrituras se hacían para que dure más el escrito, ¿no? Pero posteriormente se empezó a inventar el alfabeto. Y el alfabeto ayudó bastante a la escritura de la Biblia, ¿no? Ya no era necesario grabar en piedra los dibujitos de las historias. Ahora ya podías hacer palabras con el alfabeto. En ese tiempo, alfabeto se llama paleo-hebreo, se llamaba. Dibujitos, que está en la primera columna, ¿no? La primera era una cabecita, la segunda era una casa, la tercera era una puerta, ahí parece que un pescado, el tercero como un hombre alabando. Esos eran letras de esa época. Se han encontrado escritura con esas letras hoy en día, en Egipto y en Jerusalén. Pero gracias a Dios, hermanos, que ya Moisés no tenía que escribir en piedra y ningún otro autor de la Biblia tenía que escribir en piedra porque se inventó el papiro. De 2500 años, desde 2500 años antes de Cristo, ya estaba en funcionamiento los papiros. ¿Qué eran los papiros? Ya eran como papeles, pues, ¿no? Eran papeles hechos de juncos, ¿no? De caña. Eso lo juntaban y como tenía una melaza que era pegajosa, al cruzarlo y chancarlo se convertía en un tipo de papel. Entonces ya en ese caso se podía escribir sobre esos papiros. Y ahí tienen, hermanos, miren, una escritura en papiro de 2500 años antes de Cristo. Hermanos, tu Biblia y mi Biblia que tenemos hoy en día empezó así, en un papiro. Hoy se encuentra eso. Gracias a Dios, hermanos, que hubo personas. Primero, gracias a la providencia de Dios que se inventaron los papiros, que se inventó la escritura. En Egipto, ¿no? Y no solamente, hermanos, tenemos la Biblia de esa época, también tenemos la escritura que se encuentra en las pirámides de Egipto, que hoy lo están traduciendo. Se ha hecho descubrimientos, se ha encontrado una piedra que se llama la piedra de Rosetta, donde hay una historia en 3 idiomas diferentes. En escritura egipcia, en escritura hebrea, en escritura griega. Y como el griego y el hebreo hoy se puede leer el griego y el hebreo, entonces también de esa manera han podido traducir el idioma egipcio. Hoy en día ya traducen las escrituras egipcias. Entonces, eso es gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano, la Biblia nos vino de esa manera. Salmos 47. Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro. Hermanos, los primeros libros nos vino en rollos de pergamino, de papiros. Jeremías 36:2 dice, toma el rollo del libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel, contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarles, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vino la Biblia? En rollo. Hermano,
En el año 1950 aproximadamente, ustedes pueden googlear, lo que les gusta el internet, se hizo un descubrimiento en Israel, en la zona más desértica de Israel, en unas cuevas que se llaman las cuevas de Qumran. En esas cuevas, por casualidad, dicen que alguien que estaba paseando por ahí vio esas cuevas y lanzó una piedra. Y la piedra pues hizo un sonido muy fuerte como una explosión. Cuando descendieron a la cueva a mirar, se dieron cuenta que la piedra había caído en una vasija. Cuando abrieron esa vasija, se dieron cuenta que dentro había esos rollos. ¿Sabes cuántos años tenían esos libros, hermano, ahí escondidos? Databan desde el año 100 antes de Cristo. O sea, esos libros eran desde antes que Jesucristo venga. Y lo descubrieron. ¿Y sabes qué estaba escrito en esos libros, hermanos? Todos los libros del Antiguo Testamento. Todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, allí estaban escritos. Se ha encontrado el libro de Isaías completito. Completito. ¿De cuándo data ese libro de Isaías? Desde el 100 antes de Cristo. Y hoy en día los judíos comparan sus Biblias de la actualidad con esas Biblias que han encontrado en esas cuevas. Hermano, la transcripción ha sido precisa. Ha sido precisa. Imagínense, hermano, que en esa época no había lo que hoy tenemos, pues taquigrafía, computadora, que hoy copias y pegas, ¿no? Copia, pega, facilito escribir, no hacer un documento. En esa época escribían a mano. O sea, si tenían el Génesis, la ley, tenían que escribirlo, transcribirlo a otro papel a mano. ¿Sabes quiénes se encargaban de eso? Los masoretas, o los seferín se llaman, ¿no? Los seferín, los escribas. El rey David tenía su escriba, sus escribanos. Los reyes, incluso el rey de Babilonia y el rey persa Ciro, tenía su escribano. Por eso cuando los enemigos de Israel que quisieron detener la construcción del templo de Jerusalén cuando regresaron del exilio, ellos dijeron, miren hermanos, este pueblo está nuevamente tratando de construir su templo, hay que detenerlo. Y los judíos dijeron, a ver, revisen los libros, los anales de los reyes de Persia, a ver si es que ahí está escrito una orden para que nosotros volvamos a construir nuestra ciudad. Y cuando van a revisar, en esa época había libros que hacían los reyes, los anales, los escritos de los reyes que pasaban de generación en generación. Entonces, hermanos, en esa época se escribía por medio de manuscritos. Amén. A ver, ¿cuáles eran los instrumentos que usaban en ese tiempo los escribanos? Usaban la tinta, no había lapicero, usaban una caña. Hoy en día hay expertos, pero no en las universidades, que están tratando de volver a escribir como escribían los antiguos y lo están logrando. Ellos mismos fabrican, hay maestros en las universidades de España, también en Jerusalén, incluso hay en árabes, los árabes están estudiando nuevamente cómo se escribía hace años atrás. Ellos fabrican sus propias cañas y en el papel antiguo están haciendo los trazos con caña. Y pueden lograr escribir tal como está lo que se ha descubierto en la actualidad, con tinta y caña. En tercera de Juan 1:13, Juan dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlo con tinta y pluma. Porque quiero decírtelo personalmente. Pero da a entender que las cartas que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todo lo escribieron con esas cañas, con esas cañitas.
Hermanos, si hoy en día se nos hace difícil a veces practicar caligrafía con un lapicero moderno, imagínate en esa época escribir con esa cañita. La Biblia que tienes, hermano, se nos pasó de esa manera. Y no es todo eso, hermanos, sino de que para hacer esos libros, hermano, tenías que ser un escriba, o sea, un profesional. Nadie, en esa época, hermano, era bien difícil aprender a escribir, solamente era una generación, una descendencia que hacía esa escritura en el pueblo de Israel, que se llamaban los escribas, de la tribu de Leví. Solo ellos hacían ese tipo de escritura. El pueblo, por la pobreza a veces, no todos tenían acceso a la escritura en esa época, ¿no? Entonces, esa es la forma como se escribía en esos tiempos, ¿no? Hasta ahí, hermanos, la primera parte de la exposición. Porque de ahí viene lo que es la historia del canon de la Biblia. Entonces, hermanos, recapitulando. Nuestra Biblia, la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, la Biblia que tienes hoy en día, desde un inicio, hermano, nos vino en piedras. Pero eran testimonio de los antiguos. Ellos eran responsables de su generación y dejaban su conocimiento escrito. Además, hermanos, sabemos de que los libros del Antiguo Testamento, del Génesis, podían ser completamente confiables porque podías encontrar vivo a los testigos. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que con el pasar del tiempo se inventó el papiro y después más adelante el pergamino, para que los escribas del Antiguo Testamento puedan escribir los libros que tenemos hoy en día conocidos como el Antiguo Testamento. Y lo guardaban en rollos y en vasijas para que se conserve por siglos, como lo que sucedió en las cuevas de Qumran. Han pasado casi 1 milenio, hermano, y los libros se mantuvieron intactos. El Antiguo Testamento. Obviamente, hermano, que no solamente se escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No solamente se escribió Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Josué. Se escribieron otros libros que no permanecen en la Biblia, porque se destruyeron con el tiempo y ya no pudimos tener acceso. Esos libros desaparecieron. Hay otros libros también, como les dije, el libro de Jacer, el libro de Enoc, que no están dentro de la Biblia porque con el pasar del tiempo se dieron cuenta los judíos que podían haber sido modificados. Entonces, para saber por qué se recibieron ciertos libros en la Biblia y otros libros fueron desechados, tenemos que conocer la historia del canon de la Escritura. Y eso será en otro momento. ¿Amén? Muy bien, hermanos. Hasta acá mi primera exposición. Creo que vamos a tener un receso y podemos ponernos de pie y subir a la parte de arriba. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias por su atención. Continuamos con las... a ver, tenemos indicaciones del pastor. ¿Qué les pareció, amados hermanos? Extraordinario, ¿no? Un aplauso una vez más. A mí me gustó muchísimo. La enseñanza para mí es como un caramelo, yo estoy disfrutando. Y a veces hay cosas que no se tocan normalmente en un culto, ¿no? Pero son temas que es importantísimo, ¿no? Conocer sobre la introducción a la Biblia. Muy bien, tenemos solo 30 minutitos, vamos a tener un receso. Usted aquí de repente tiene un poco de calor, puede subir arriba, tenemos un espacio. Puede tomar agüita ahí si desea, puede tomar aire. Algunos dicen no tengo donde cenar, también puede cenar. Aquí hay un comedor, un patio de comidas, de repente quiere servirse, comunique nada más y puede servirse como usted quiera, bebidas, galletas, lo que usted quiera. Muy bien, así que vamos a